Bueno, movimientos, así se dice, todavía muy incipientes en la franja kirchnerista y sobre todo la presentación oficial de ciertos recuerdos del futuro, fueron esta semana los hechos destacados del andamiaje hacia 2015. Hablamos de eso porque en verdad el resto temático ofreció poco, si se lo observa no con profundidad, sino a través de su repercusión mediática. Por ejemplo, el comienzo del debate institucional sobre el proyecto de reforma al Código Penal, que tanto escándalo despertó gracias a la inventiva e invectiva de Sergio Massa, debería ser un hecho relevante. La prensa, indignada por el borrador de esa norma, ni siquiera se pegó una vuelta por el lanzamiento del debate, en el que, por si hiciera falta recordarlo, participan los mismos y activos miembros opositores que intervinieron en su redacción, como Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo. ¿Por qué no acudió el propio Massa, quien tanto sugiere saber de derecho penal? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no irá algún asesor suyo que seguramente podría puntualizarle a la sociedad las consecuencias catastróficas de la idea que se contiende? Qué manera más curiosa de propender a la polémica enriquecedora, ¿no? Esta es una discusión que se extenderá por 3 meses en diferentes ámbitos, donde habrán de reunirse observaciones para reformar la iniciativa, parecido a la ley de medios, y será con el aporte de quienes participen en representación de distintos sectores de la sociedad. Al terminar, las conclusiones se presentarán al Poder Ejecutivo para que resuelva si las rechaza o avala en su totalidad o parcialmente. Y recién entonces se delimitará cómo conforman el anteproyecto definitivo que pasará al Congreso. Mientras eso suceda, lo más seguro que probable es la inasistencia de los protagonistas de figuración mediática, dirigenciales y periodísticos, de sustancia científica ignota, que vienen advirtiendo al pueblo sobre una inminente masacre de inseguridad urbana en caso de que el borrador se apruebe como está. Más aún, serán capaces de insistir en la juntada de firmas para impedir la aprobación parlamentaria, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución al tratarse de materia penal. La fantasía que produjeron Massa y sus acólitos debe tener pocos o ningún antecedente de similar naturaleza. Y es posible que esto haya sucedido porque lo que hay de por medio no es debatir sobre la esencia de nada, sino acerca de la superficialidad de todo. Algo similar o idéntico sucedió también esta semana con la presencia de Cecilia Rodríguez y Sergio Berni frente a los diputados y senadores de la Bicameral de Seguridad, la Comisión Bicameral. Esa interpelación, digamos, en el Congreso a los 2 máximos responsables del área de seguridad, quien justamente a esa interpelación decía quien justamente no concurrió fue el diputado Massa, el que se caracteriza por hacer de la inseguridad un cliché permanente. La ministra y el secretario del área expusieron durante más de 3 horas, informaron sobre sus ejes de trabajo, hubo contrapunto con los legisladores de la oposición, brindaron estadísticas hasta cansarse. Sin embargo, los títulos periodísticos sobresalientes se concentraron en lo monótona que fue la exposición de Rodríguez, de la ministra, y en la admisión de Berni sobre la existencia de 500 posibles pistas clandestinas usadas para narcotráfico y contrabando. De esto segundo, a su vez,
lo resaltado fue que el secretario contradijo al jefe de gabinete. Y en eso sí que corresponde reiterar al gobierno la invitación de que articule mejor lo que declaran sus funcionarios. Ahora bien, que la ministra de Seguridad requiera de un urgente entrenamiento en oratoria no puede ser un subrayado excluyente situado por encima de lo sustancial o no de lo que expuso. Y es curioso que al centro de lo manifestado por Berni lo hayan pasado por su presunta falta de acción, justo cuando se viene de un monumental operativo antinarco en Rosario, que contó con el apoyo del gobierno santafesino y que fue ninguneado periodísticamente hasta 48 horas después de producido, porque la prioridad era magnificar el paro de la vanguardia proletaria encarnada por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Es por este tipo de construcción de sentido que pasan igualmente los tratamientos periodísticos de las movidas preelectorales. Detengámonos en eso. Aunque en esto, empero, no se debe ser tan categórico con respecto a la operatoria y alcances de los medios de comunicación. En todo lo que haga a inseguridad e inflación, la prensa juega papel directo en el clima que se crea. Cimentar y edificar candidaturas o intentar corroerlas es mucho más complicado. En la promoción o destroce de figuras y corrientes de pensamiento, aparecen factores que los medios no pueden manejar por arte de magia espectacularista. Y menos que menos, si son los propios involucrados quienes todavía no muestran sus cartas por completo. En el caso del kirchnerismo, el resaltado de la semana fue que Florencio Randazzo se asumió con voluntad de presidenciable. Ya lo había insinuado, de manera que terminó de blanquearlo. Siempre fue uno de los referentes tenidos en cuenta, y de hecho era figura expectable en las últimas elecciones, hasta que el accidente ferroviario de Castelar lo bajó del podio para subir a un Martín Insaurralde del que nadie estuvo convencido, ni antes ni después. Randazzo no cuenta con el favor total del denominado cristinismo duro, no tanto por razones ideológicas, sino porque en ese núcleo se lo considera un líbero del palo, pero líbero al fin. No es un orgánico de la ortodoxia discursiva cristinista, pero a la par no asoma como un ciolista, ni nada que se parezca. Al cabo, otro que suma, marcada pero prudentemente, a la lista hasta hoy acotada, de quienes podrían ser contemplados por Cristina en forma especial. La acentuación de Randazzo como candidateable es un agregado a las especulaciones que la presidenta administrará en su momento, si es que aún no determinó ya su decisión. Ir a lo presumiblemente seguro, peso electoral mediante, del actual gobernador bonaerense, o apostar a sus convicciones ideológicas más auténticas con recortes que le resulten más confiables. Pregunta repetida. Y los medios opositores andan en intríngulis análogos. ¿Con quién van? ¿Con quién van? ¿Con Scioli? A la espera de que la presidenta no lo designe sucesor temporario para que entonces el gobernador patee el tablero, como estuvo a punto de hacerlo el año pasado para cerrar con Massa. Acabarán por poner todas las fichas en Massa, quien todavía no muestra ni por asomo, al igual que Macri, que puede ser capaz de un entramado nacional. Scioli tiene gestión, buena o mala, pero lo suyo es demostrable. Massa es esencialmente una construcción de la prensa opositora,
muy exitosa en votos hasta hoy circunscriptos. Nada más. Ni uno ni otro son figuras indubitables, aplastantes, como para que a margen derecho ciertos actores del poder económico concentrado estén seguros de a qué apostarle. Y finalmente esta ensalada de opciones del fulbito opositor produjo esta semana una presentación teatral insólita. Si la sinceraran como telenovela, Avenida Brasil no resistiría. Hubo títulos y fotos de portada, firmas de columnistas de renombre, entrevistas por doquier que le confirieron a ese debut de Fab Unen, ¿cómo sería? Funen, no sé, un carácter casi refundacional de la política argentina. Más luego, el cuchicheo debajo de las tablas, según informaron los propios medios de la oposición, y cabe valorarlo, fue retrato del espantajo abierto arriba en el escenario. Es todo un símbolo de estrechez que fuerzas y candidatos o aspirantes a tales, con ínfulas de masivos, se presenten en un teatro. No le pueden a la calle. Pero ya es costumbre, al fin. En cambio, que no haya oradores, ni lectura de alguna proclama de unidad, en un episodio de vocación electoral, es de antología. Así como ahora parece que los paros pueden ser sin acto central ni movilización. Hay que acostumbrarse también a que lanzamientos electorales no tengan discursos. Bueno, o es una provocación rupturística de la posmodernidad o la contemporaneidad, que a uno le resulta incomprensible, o esta gente debiera revisar cuál es la solidez y popularidad de sus fundamentos. Asoma que tendría que ser esto último, porque el cuchicheo ese, abajo del escenario, fue relativo a cómo se las arreglarían arriba para formular si Macri queda adentro o afuera del progresismo. Mamita querida, el baile que le pegaron a la sensatez llegó al extremo de que Clarín titulara: Carrió deja su noviazgo con Pino y ahora trata de seducir a Sanz. Porque precisamente el tema Macri la alejó de Solanas, aunque el cineasta compartió el tablado y los papelitos con ella. Carrió volvió a reconocer públicamente que tiene unos cuantos pelos más que el resto, pero bueno, al margen de si querría resolver eso con su depiladora, no cabe duda de que la única intencionalidad aliancista de este entramado es competir por el título de antiperonismo supremo. Aunque acerca de ese aspecto incumbe aclarar algunos tantos. Hay quienes aprecian en el espacio Funen, una reproducción exacta de lo que fue la alianza noventista. Eso es correcto solo parcialmente, porque aquel experimento tuvo una pata peronista y luchadores sociales con proveniencia de izquierda y sindicalismo afectado por el menemato, que este rejuntado meramente gorila no tiene ni quiere tener. Sí es cierto que hay parentesco en las limitaciones ideológicas. Si se trata de ver la bandera común de terminar con la corrupción oficial, cual si eso bastara para significar un proyecto de país. La alianza aquella terminó, como medio mundo sabe, porque en lo estructural no pretendió modificar nada, fue ideológicamente liberal, y quienes hoy se le parecen, desde el gorilismo o desde el peronismo, actúan como si el 2001 no hubiese existido, y como si hoy rigieran las mismas condiciones que condujeron al estallido. Nadie seriamente puede creer eso.